y van a pasar a las aulas, ¿ok? Así que conmigo terminamos ahora y espero que sea la última vez. Yo también voy a reintegrarme al año, si Dios quiere, a la presencialidad. Entonces voy a comenzar a presentar. Realmente no interesa mucho el número, hay gente y eso es lo que vale. A ver, entonces, esta creo que es. Muy bien. Entonces, ya vimos buena parte de la injuria renal aguda, lo más importante, y la idea era que nos quedábamos aquí en la epidemiología de IRA, porque ya hemos visto el modelo conceptual, que era tal vez lo más importante que ojalá haya quedado en ustedes, cómo tenemos que ir cambiando ese paradigma para hablar de la enfermedad renal aguda, de la injuria, de la enfermedad renal crónica como un continuo tan estrechamente relacionados y hay que tratarlos como tales. Entonces, dentro de la epidemiología de la injuria renal aguda, he tomado más que todo la situación en Latinoamérica, ¿no? En un estudio acá que se ha presentado en 2019. La frecuencia es distinta dependiendo del contexto y escenario clínico y, por supuesto, como hemos ido viendo, tiene mayor repercusión en poblaciones vulnerables porque es una situación que tiene mucho que ver con la educación, con el acceso a la salud. Las hospitalizaciones por injuria renal aguda se han incrementado en un 230% en 15 años, lo cual es terriblemente grande este porcentaje. Y en Latinoamérica el 30% de adultos hospitalizados desarrolla IRA. Entonces, la injuria renal aguda tiene connotaciones en la comunidad de manera importante, pero también en los pacientes internados. Como aquí se muestra, la IRA que ya hemos visto que se puede llamar también adquirida en la comunidad, constituye un 62%. Y la IRA hospitalaria se presenta en un porcentaje también considerable de 38%, con una mortalidad elevada. Por donde lo veamos, es un problema serio de salud, el daño renal agudo. Y tiene también sus características respecto a si es adquirida en la comunidad o hospitalaria. Lo que impresiona es que la IRA adquirida en la comunidad es la que se presenta antes de ingresar al hospital, ¿verdad? Entonces, el paciente está en su casa y desarrolla por algún motivo una injuria renal aguda, o también se considera que puede ser aquella que se presenta ya estando en el hospital, cuando hay una elevación precoz dentro de los primeros días de la creatinina durante la hospitalización. La IRA adquirida en la comunidad está más relacionada con pacientes jóvenes, con eventos agudos, como son la diarrea, el sangrado o el trauma. En cambio, la IRA hospitalaria puede presentarse, hay una tendencia a que se presente con mayor frecuencia en los pacientes de mayor edad que están internados con polipatología, ¿no? Son aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, con problema cardiovascular, que pueden desarrollar una injuria renal aguda, precisamente siendo estas las probables causas o los factores desencadenantes. Y si vemos aquí en este cuadro, lo que podemos notar, seguimos en este estudio EPILAT-IRA, que es de Latinoamérica, donde cuando hablamos de la injuria renal aguda adquirida en la comunidad, vemos que la deshidratación es más común en esta población. Un poquito menos en la adquirida durante la internación en la hospitalización. Y por otro lado, la injuria renal aguda es más frecuente por infecciones, por medicamentos y demás, en la injuria renal aguda que se adquiere en el hospital. Entonces es un patrón que se marca de manera notoria con problemas que tienen que ver con causas perfectamente prevenibles como son la deshidratación, la depresión de volumen en los que adquieren
en los que adquieren en la comunidad y que se trata de pacientes jóvenes. Y más bien, los pacientes que ya tienen injuria renal aguda en el hospital tiene que ver casi diríamos con procesos hasta iatrogénicos, ¿no? El uso de antiinflamatorios como causa de injuria renal aguda o también los procesos infecciosos que no se tratan oportunamente. Entonces, como habíamos visto en la previa clase, lo importante es el enfoque. La premisa del enfoque de la injuria renal aguda es detectar tempranamente esta enfermedad, ¿no? Entonces, y con esa premisa, que es la que define cuál va a ser el horizonte a seguir. Entonces, han habido múltiples esfuerzos ya desde muchos años atrás, donde lo que se ha tratado es de, precisamente con este afán de descubrir precozmente la enfermedad, ir buscando una especie de analogía de la, de analogía del problema renal con lo que ocurre en los pacientes que se infartan, porque en estos pacientes se dispone de un marcador que es muy sensible y específico para poder intervenir precozmente. Y estas son las enzimas cardíacas, ¿no? La troponina famosa para poder identificar un daño coronario. En la parte renal también se han buscado y se siguen buscando estos biomarcadores que habíamos comentado, que podrían simular o podrían ser un parangón para poder identificar precozmente el daño renal, ¿no? Como la troponina, que descubre precozmente una angina coronaria, lo mismo en la parte renal, un biomarcador que podría rápidamente identificar este daño. Por supuesto que siempre va a ir de la mano de los síntomas y los signos y del contexto clínico para así hacer ese diagnóstico precoz y poder intervenir precozmente para solucionarla o evitar su progresión. Y entonces, si bien vamos buscando un contexto clínico en el paciente, también hay que tomar en cuenta en aquellos que están en riesgo de desarrollar una injuria renal aguda, cuáles son los factores que van a suponer un mayor problema para estos pacientes, una mayor predisposición a hacer un daño renal. Y estos son las exposiciones que se llaman, ¿no? Los factores a los que están expuestos los pacientes, como son aquellos que han desarrollado una sepsis, aquellos que están críticamente enfermos, que están con un choque circulatorio, que han sufrido trauma, que están quemados, que han sufrido una cirugía cardíaca, entonces que han recibido nefrotóxicos. Entonces, todos estos factores hay que estar pendientes de reconocerlos a la par de buscar ese biomarcador que nos puede alertar. También tenemos que considerar estos factores para el enfoque integral. Y también se hablan de factores de susceptibilidad, donde se toma en cuenta, esto también que hemos dicho que es una causa muy común en los jóvenes, la depresión de volumen, o en los mayores cuando están internados, la edad avanzada. La mujer por algún motivo es un poco más sensible a la injuria renal aguda y también, bueno, en cuestiones de raza o aquellos pacientes que tienen ya enfermedades crónicas. Entonces, aquí hemos visto jóvenes que en general son saludables, pero que tienen estos factores de riesgo, se infectan, se choquean, depresión de volumen. En cambio, los mayores son pacientes que ya ingresan con una patología de base y con algún añadido que va a desencadenar también una injuria renal aguda. Y seguimos redondeando esta idea, que ojalá se les quede claro a ustedes que lo que tenemos que hacer es buscar la detección precoz de un paciente con angina renal o con daño renal, ¿no? Por eso es que se habla de una angina, como para hacer
un parangón con lo que es la isquemia miocárdica, porque eso sí que mueve a la gente rápidamente para una intervención. Entonces, tenemos que considerar sus factores predisponentes, sus factores de susceptibilidad y tenemos que sospechar que un paciente está con injuria renal aguda frente a 3 condiciones importantes. Entonces, ahí estamos viendo el marco clínico. Cualquier incremento de creatinina nos puede mover a pensar que el paciente ya está instalando una injuria renal aguda. Aquí hemos comentado de esos pequeños cambios en el valor de la creatinina, que lo que hacen es ya generar un daño y generar un pronóstico, un desenlace peor. Entonces, cuando tenemos un paciente en riesgo, lo primero que tenemos que hacer es estar pendientes de cualquier incremento de creatinina, de si el paciente desarrolla oliguria o si está sobrecargado de volumen. Entonces, esas 3 variables que hay que estar evaluando, al tiro nos van a dar una idea de que ese paciente está en riesgo inminente si es que no ya ha instalado una injuria renal aguda. Y bien, entonces este reconocimiento precoz de la IRA, que ese es el mensaje, por favor, reconocimiento precoz de la injuria renal aguda, tiene que ver con esos factores de riesgo. Aquí como que estamos dándole una cierta repetición a este detalle para que quede claro que en un paciente que está con riesgo de IRA tenemos que buscar factores preexistentes y que muchas veces incluso tienen que ver con la genética, tienen que ver con la edad, hemos visto con la nutrición, con la inmunidad, con la patología de base. Entonces, todos estos pacientes siempre van a ser potenciales renales agudos, aunque ya tengan una patología crónica de base. Igualmente aquí se habla ya incluso de que hay que tener conciencia sobre este contexto, conciencia incluso médica para poder estar atentos a pesquisar oportunamente la posibilidad de desarrollar injuria renal aguda. Los biomarcadores que hemos visto están en gran desarrollo, se están potenciando increíblemente. Lastimosamente creo que ni uno tenemos aquí más que nuestra vieja creatinina. Y eso nos va a permitir incluso hacer estratificaciones porque se han determinados ciertos fenotipos en la injuria renal aguda que tienen que ver con esto que ya hemos comentado, el que tengan una enfermedad renal aguda, que tengan una injuria, que tengan un daño funcional pero no estructural. Entonces, todo para enmarcarlos en algún fenotipo y poder hacer el tratamiento oportuno. Seguimos con esto del reconocimiento precoz. Hemos visto cuáles son los antecedentes, cuáles son los factores de riesgo y nuevamente el contexto clínico en el que ocurre. Entonces, en esos pacientes que hemos visto que pueden ser los mayores con una patología de base, los que están quemados, los que están sépticos, entonces inmediatamente ya hay que tener en cuenta que son pacientes susceptibles de sufrir una injuria renal aguda. Y por supuesto, si no tenemos la sospecha clínica, entonces no vamos a intervenir. Y frente a esta sospecha clínica, lo que nos toca es tratar de confirmar. Y siempre vamos a tener como herramienta fundamental la historia clínica y el examen físico. Por eso no hay que desestimar jamás esta cercanía, esta capacidad de observar, de mirar críticamente al paciente y, por supuesto, ayudarnos con los exámenes complementarios. A eso, como hemos dicho, sumamos cuáles son esas características propias del paciente, qué medio ambiente tiene, cuál es su condición socioeconómica, si es un paciente que es bien cuidado o tiene algún problema, y la exposición que puede tener a todos los factores que hemos comentado. Si tenemos una sospecha clínica, hemos hecho una profunda historia clínica, hemos valorado exámenes, el examen físico, los exámenes complementarios, hemos considerado su marco de referencia, entonces podríamos entrar a una etapa de confirmación de la injuria renal aguda. Y para ello nos van a ser de mucha utilidad la diuresis, que es un marcador, hemos dicho, es un elemento que se toma en cuenta para hablar de injuria renal aguda, el examen de orina y los estudios adicionales, siempre que estén disponibles, los biomarcadores, las imágenes e incluso la biopsia renal. Y luego que hemos confirmado, entonces podemos evacuar un diagnóstico, que hemos dicho que la clasificación CADIGO no es diagnóstica, pero sí nos ayuda
a ubicarnos en la gravedad y tal vez el pronóstico. Pero el diagnóstico lo tenemos que realizar nosotros en base a todos estos pasos previos e incluso, como habíamos comentado ayer, las normas CADIGO recomiendan tratar de eliminar posibles causas evidentes de falla renal antes de hacer la clasificación, como son la depresión de volumen o la uropatía obstructiva. Muy bien, entonces una vez que tenemos a un paciente que está ya hemos visto los factores de riesgo, está con una inminente injuria renal aguda, entonces hay que comenzar el manejo. El manejo primero orientado a evitar la progresión, a una cierta prevención, a pesar de que la injuria se está instalando, podemos seguir evitando que su evolución y su desenlace desfavorable. Entonces, en las guías CADIGO, que son las directrices importantes, no absolutas, pero de cómo manejar a estos pacientes, inmediatamente tendríamos que adoptar ciertas medidas que parecen muy obvias, pero que gran parte del resto de médicos pues no le presta atención. Entonces el nefrólogo, el que tiene que ir a, por favor, decir, ojo, este paciente está con un problema renal, está con un ascenso de creatinina, aunque sea mínimo, y lo que hay que hacer es discontinuar los nefrotóxicos cuando sea posible. Esto se hace de manera muy frecuente en los pacientes quirúrgicos, donde sin prestarle mucha atención a todo esto que hemos hablado, estos pacientes están están con AINES, están con dosis de amicacina, con muchos nefrotóxicos encima. Entonces, si nosotros vemos que esto está en riesgo de desarrollo de injuria renal, podemos evitar el desenlace ya suspendiendo estos medicamentos. Por supuesto, algo muy importante que estamos comentando también de manera frecuente es valorar el estado de la volemia del paciente, porque hemos visto que es muy importante esa famosa congestión renal, que también es una causa de falla renal. Entonces hay que ver que el paciente no esté ni seco ni sobrecargado. Si esto es difícil de determinar a simple vista, entonces tendríamos que recurrir a un manejo hemodinámico, ¿no? Esas variables hemodinámicas, hacer la ecografía de los pulmones o incluso hasta ponerle una vía central. Y hay que monitorizar pues, las dos variables que son las que tenemos a mano para nosotros seguir evaluando la función renal, como son la creatinina y el flujo urinario. En pacientes diabéticos hay que evitar la hiperglicemia y siempre genera un riesgo el hecho de tener que someter a estos pacientes a exámenes por radiocontraste. Aunque esta concepción está cambiando un poco, que el radiocontraste no es tan nefrotóxico, pero bueno, en este tiempo que es ya como hace 10 años, siempre siguen recomendando que hay que evitar todo lo que haga demasiado daño al riñón. Y estas son las estrategias de prevención, ¿no? Los medicamentos, en la medida de lo posible, sería evitar estos que son los más dañinos, ¿no? Los IECAS y ARA en un evento agudo, por supuesto, no quiero decir que sean malos en general, los aminoglucósidos, los antiinflamatorios. Entonces, lo ideal sería tratar de evitar su uso en la medida de lo posible. Si es que esto es factible, entonces habría que suspenderlos en esta situación aguda de falla. Y aquí también hay estrategias respecto a cómo evitar o qué es lo que hacen, pero en todo caso, la recomendación en general es discontinuar, discontinuar, discontinuar. Y si esto no es posible, entonces hacer un ajuste de acuerdo a la situación en la que se encuentra el paciente. Muy bien, entonces ya que hemos pasado esa etapa en la que hemos evaluado un paciente, estamos alertas de que puede desarrollar una injuria renal, esta injuria renal se ha instalado y no nos queda más que empezar a tener algunas medidas preventivas y finalmente tratar la injuria renal aguda. ¿Y cómo tratamos la injuria renal aguda? Bueno, aquí hay este mnemotécnico o estos pasos de las 5 R's que se llaman, donde por supuesto ya hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo, porque ahí podemos intervenir en pacientes que están en riesgo de desarrollar aquí empezamos a alertar sobre, por favor, dejen de hacer esto, no utilicen esto. Luego hay que valorar la respuesta, ¿no? Riesgo, respuesta, y hay que ver si este paciente no ha tenido una buena respuesta, se ha instalado la injuria renal aguda
y lo que tenemos que hacer es soportarlo, ¿no? Es decir, ya sea con medidas locales, con medidas clínicas, o tenemos que iniciar terapia de reemplazo. Luego esto se puede, vemos si esto pasa a la resolución, es decir, si esta injuria renal aguda es pasajera, se resuelve o se recupera, pero también queda una buena posibilidad, como hemos visto que es un marcador de daño renal crónico, la injuria renal aguda, podría no recuperarse. Entonces, este es el círculo del manejo que no espera a que una injuria renal esté instalada, sino que la prevé desde que el paciente está internado, buscando sus factores de riesgo y sus factores predisponentes. Muy bien, entonces, para ya ir encauzando el manejo de un paciente con IRA, que ya tiene un diagnóstico establecido de IRA, vamos a seguir las normas CADIGO con algunas directrices que están ahí. Seguramente ya pronto se actualizarán, porque si se dan cuenta ya son varios años, lo mismo que en la enfermedad renal crónica, ya las nuevas guías están por salir este 2023, me imagino que en IRA también, aunque durante estos años se han ido dando otras publicaciones, pero con algunos comentarios de aspectos puntuales. Sin embargo, la guía como tal sigue vigente. Entonces, en un paciente que tiene ya un diagnóstico de IRA, lo que se recomienda es buscar la etiología. Entonces, eso es muy importante, y nuevamente haciendo hincapié en que tendríamos que tratar de encontrar causas reversibles para poderlas tratar y que esa injuria renal resuelva prontamente. Una vez que está ya con injuria renal, no nos queda más que hacer un seguimiento con esa medición de los niveles de creatinina y monitorizando la diuresis. Y luego, por supuesto, ya cuando tenemos la injuria establecida, tenemos la clasificación en estadios, CADIGO 1, 2 y 3, para hacer el manejo, y también de acuerdo a la causa, si hemos logrado establecerla, que lo ideal sería encontrarla. Entonces ya quiero aquí hacer hincapié en que el tratamiento de la injuria renal aguda o la instalación de la injuria renal aguda es totalmente prevenible, y es un problema que tiene y está relacionado con cuestiones de educación, con cuestión de acceso a recursos. Así que hay esta iniciativa llevada adelante por un médico famoso que es el doctor Remusi, que lo que ha hecho es encontrar que la injuria renal aguda tiene mucho que ver con esto de los derechos humanos. Entonces, los pacientes que hacen injuria renal aguda son aquellos que tienen menos recursos, aquellos que tienen menos educación, menos acceso a la salud. Entonces, él está proponiendo que tendríamos que hacer intervenciones para lograr injuria renal aguda cero para el 2025. Porque, como se ha ido viendo claramente, o espero que ahora les quede claro, la injuria renal aguda es una enfermedad, es un síndrome potencialmente prevenible. Entonces, no tendría por qué la gente morir innecesariamente por una injuria renal que es tratable en las áreas, sobre todo más pobres de África, Asia y Sudamérica. Entonces, esta es una meta que se han trazado y ya se están haciendo estudios y hay primeras publicaciones importantes, incluso acá en Cochabamba, la Caja Nacional ha participado, creo que ya ha sacado un resultado de todas las acciones que se toman para prevenir la IRA, que las hemos comentado, eso de evitar los nefrotóxicos, de una buena hidratación, de todo eso, con medidas tan sencillas se puede controlar esta fatídica enfermedad o este síndrome que causa muerte y que determina una evolución hacia la enfermedad renal crónica en buena cantidad. Entonces queda ahí, esto es algo muy importante, esa iniciativa de este médico de injuria renal aguda cero para el 2025. Bueno, entre tanto volvemos a lo que es ya el manejo. Entonces ya tenemos el paciente con injuria renal aguda, ya hemos tomado todas nuestras medidas preventivas en la medida de lo posible y tenemos que proceder a hacer el manejo, como ya hemos dicho. Entonces, un capítulo importante dentro de la injuria renal aguda es precisamente el manejo de los fluidos.
¿no? Porque la mayoría de estos pacientes que vemos, como hemos dicho, son pacientes que están choqueados, son pacientes que están sépticos, críticamente enfermos, o incluso los pacientes diabéticos hipertensos están con sobrecarga de volumen. Entonces, es todo un desafío el manejar los fluidos. Y entonces aquí nuevamente recurrimos a las normas CADIGO, que en la ausencia de shock por hemorragia, la sugerencia es utilizar cristaloides isotónicos. Entonces, tanta discusión hay al respecto de que podría mejorar con coloides, pero aquí se remiten a una recomendación de utilizar cristaloides en lugar de coloides. No tiene mucho respaldo científico esta recomendación, pero es lo que está acá en las normas CADIGO. Finalmente, es decir, hablan de las soluciones isotónicas y en realidad ahora nosotros estamos un poco comentando que a lo mejor la solución ideal para el manejo de estos pacientes es el Ringer lactato, ¿no? No tanto el fisiológico, que sabemos que no es tan fisiológico por grandes cantidades de cloro, pero el Ringer lactato es una buena opción. Y acá esta discusión eterna de si son mejor los cristaloides o los coloides. Aquí ya sabemos que los cristaloides son totalmente baratos, un fisiológico cuesta 10 pesos, una albúmina o una gelatina cuestan como 300 pesos, entonces ahí no hay discusión. El tiempo de acción obviamente que de los cristaloides es más lento y de los coloides más rápido, pero en aras de otros beneficios, pues no justifica que nos vayamos por los coloides. Hay menor tiempo de permanencia en el intravascular, eso es verdad, en comparación a los coloides, y se requiere más dosis, pero por las otras propiedades y facilidades que tiene, poniendo en la balanza, entonces la idea es utilizar cristaloides más que coloides en un paciente con injuria renal aguda. Esto del manejo de los líquidos, hemos comentado que es muy, muy delicado, está tomando mucha fuerza, hemos comentado también en las clases previas, porque necesitamos tener al paciente con un óptimo fluido, tanto en el intravascular, evitando que esté acumulando líquido en el intersticio, pero también evitando que esté hipovolémico, porque si nosotros vemos es tan pernicioso que el paciente esté en isquemia como que esté sobrecargado de volumen. Entonces es un gran desafío, una situación bien delicada de manejar, hay que tener mucha experiencia, mucho ojo clínico para poder evitar estos extremos que están asociados a una mayor morbimortalidad. Y aquí es donde empieza a jugar un rol cada vez más importante, aquello que ya les comenté en la clase de imágenes, donde se habla que si hay una sobrecarga de volumen, entonces se instala la nefropatía congestiva. La nefropatía congestiva está muy, muy relacionada con el problema cardiorrenal, más que con otras patologías, pero en realidad hay expertos, nefrólogos que dicen que en realidad todo el problema renal siempre es cardiorrenal, porque hay un juego importante, una relación muy íntima entre estos dos órganos. Y por eso es que está tomando cada vez más fuerza la ultrasonografía en la evaluación precisamente de esta sobrecarga intersticial o de volumen que se puede generar en estos órganos nobles. Aquí se incluye el hígado y los pulmones para poder hacer una evaluación muy exacta de la cantidad de líquido que está acumulando ese paciente y en consecuencia obrar o parar los líquidos o seguirle dando o finalmente recurrir a los diuréticos, que es lo que viene. Entonces, cuando tenemos un paciente que lo hemos evaluado ya con todos los recursos que actualmente tenemos, que está cargado de líquidos, que no está respondiendo, entonces ingresa el uso racional de los diuréticos, que también está avalado por las normas CADIGO, ¿no? Y lo que hacen es recomendar que se utilice precisamente para manejar esa sobrecarga de volumen, más no para prevenir la injuria renal aguda. En algún momento se creyó que el forzar una diuresis a un paciente le podía mejorar el pronóstico o la evolución en la injuria renal aguda, y eso no es real.
eso no está demostrado. Entonces, los diuréticos para manejo de sobrecarga de volumen, sobrecarga intersticial. Acá tienen esta revisión muy interesante, creo que hace 1 o 2 años, que son los mitos de la furosemida. ¿En qué momento se deben utilizar? Nos quedamos básicamente con aquel beneficio que reportan cuando se emplean en pacientes con sobrecarga de volumen, que puede beneficiarse de un empleo simultáneo con los coloides, en este caso, también es real. Pero ya sabemos que con mucho cuidado, porque los diuréticos también, al generar depresión de volumen, pueden entorpecer la evolución de una injuria renal aguda. ¿Y qué decir de los vasopresores, que son otros elementos clave? Les estoy mostrando los elementos clave para poder encarar a estos pacientes, sobre todo críticamente enfermos. Estamos hablando de una injuria renal aguda en un paciente crítico. Entonces, los vasopresores entran en juego junto con con el manejo de los fluidos en pacientes que están con un shock, por supuesto, ¿no? En un shock, que están vasopléjicos, que están hipotensos, que no están orinando. Entonces, lo que se recomienda hoy por hoy es que precozmente también ingresen los vasoactivos, es decir, a veces era en escala, ¿no? Primero lo llenamos de líquido, el paciente no responde, le ponemos vasoactivos. En cambio, ahora la tendencia es, como muestran algunos estudios, que casi paralelamente se puede comenzar. Porque si aquí vemos en este estudio, donde rápidamente comenzaron la administración de norepinefrina en un paciente críticamente enfermo, y se ve que los resultados son mejores en una intervención precoz frente a una intervención estándar, como les decía, como en escala. Primero lo llenamos, después los vasoactivos, y todo con el fin de disminuir el riesgo de morbimortalidad. Entonces aquí hay los vasoactivos junto con los fluidos. Y bueno, luego, cuando ya se han hecho varias cosas, aquí ya no estamos comentando en un paciente séptico que se le ha iniciado el antibiótico precozmente, todas esas cosas, bueno, es demasiado abarcar, pero si se han hecho todas las medidas razonables y vemos que el paciente no ha respondido, entonces lo que nos toca a los nefrólogos es iniciar la terapia de reemplazo renal. Entonces, hay indicaciones específicas que están también aquí dichas cuando estamos precisamente en esa sobrecarga, cuando no hemos podido controlar la acidemia, y bueno, y el paciente sigue con los azoados en ascenso, se ha quedado anúrico. Entonces, por supuesto, la terapia de reemplazo renal es muy importante. ¿Qué persigue la diálisis? Persigue precisamente lograr una homeostasis que se ha perdido en este fenómeno de la injuria renal aguda en un paciente séptico, choqueado, quemado. Entonces, lograr un control electrolítico, mejorar el control del volumen corporal, controlar la acidemia, que es otro problema, obviamente eliminar los productos de desecho nitrogenado, controlar el metabolismo fosfocálcico cuando son pacientes, por ejemplo, que están en una lisis tumoral, donde se han alterado estas cosas, controlar la presión arterial. Entonces tiene muchas indicaciones, y la diálisis es realmente una gran herramienta para el manejo de estos pacientes que ya hemos extremado recursos y no ha habido una mejoría. Pero también tiene sus cosas, ¿no? Hay dudas que se plantean a la hora de iniciar una injuria renal aguda, que son comunes a todos, que tienen discusión de muchos años. ¿Qué tipo de diálisis? ¿Cuándo vamos a iniciar? ¿Cuánto vamos a proporcionar? Y también en el tipo de terapia, que esto ya es un poco más de especialidad, por supuesto, pero ustedes tienen una idea general. Hay muchas modalidades de diálisis. La que nosotros utilizamos más en el hospital donde trabajamos es la hemodiálisis intermitente, que no es la mejor para este tipo de pacientes críticos. Se intenta hacer un poco de terapias híbridas. Probablemente la mejor terapia sea las terapias lentas, porque son las que aseguran una mayor estabilidad hemodinámica, pero eso no contamos con esas. Entonces, el mecanismo de depuración es diferente, es variado en los diferentes tipos de terapias.
métodos o mecanismos difusivos, convectivos, absortivos, aféresis mixtas. Entonces, estos son muchos los recursos para poder ofertar al paciente, pero por supuesto las limitaciones de un país en vías de desarrollo pues nos dejan con las opciones menos favorables para los pacientes, pero es lo que tenemos. Por su duración o frecuencias que se llaman intermitentes, ¿no? Intermitentes porque no están todo el día, porque a lo sumo se podrían hacer todos los días, pero no más de 4 horas, y normalmente la intermitencia habla de un día sí, un día no. Luego están estas híbridas, donde lo que se puede hacer es combinar estas intermitentes y hacerle una diálisis larga. Entonces, aquí podríamos alcanzar un poco más de 6 horas de tratamiento, que es lo que le favorecería mucho más a un paciente inestable. Y las continuas, que son precisamente las que permiten ofertar esta terapia prolongada de todo el día. El paciente está conectado todo el día y todo el día está depurando toxinas, está eliminando líquidos y obviamente esto le facilita una mejor estabilidad hemodinámica. Bueno, las terapias híbridas son precisamente esas, que son la combinación de las intermitentes, prolongando un poco los tiempos y modificando la cantidad de líquidos que se le va a administrar, el líquido de diálisis. Entonces, son terapias que uno trata de adaptar precisamente en países limitados de recursos. Acá esto me interesa mucho, son las moléculas que se remueven, igualmente las moléculas pequeñas, las medianas son las que son movidas por estas terapias intermitentes y no así las de alto peso molecular, que las que mueven precisamente son las terapias lentas. Entonces, no hay que olvidarnos de la diálisis peritoneal, que es una buena opción en los pacientes críticos, siempre y cuando no tengan alguna cirugía abdominal, pero esta es una buena opción porque también permanece y ofrece una estabilidad, porque también el líquido está todo el día y los cambios pueden modificarse de acuerdo a la volemia del paciente. Entonces, aquí estamos un poco viendo cuáles son las ventajas de unas terapias lentas versus la hemodiálisis intermitente. Y, por supuesto, cada una tiene sus pros y sus contras, pero si realmente ustedes me preguntan cuál es la mejor terapia para un paciente crítico que ya hemos descrito, ese paciente choqueado, ese paciente en sepsis grave, pues lo más seguro es que son las terapias lentas. Entonces, ¿cómo es que vamos a elegir la modalidad en la injuria renal aguda? Precisamente aquí las mismas guías CADIGO lo que hacen es sugerir las terapias lentas en pacientes críticos en lugar de la hemodiálisis intermitente, ¿no? Sobre todo aquellos inestables. Y también en pacientes que tienen injuria renal aguda y lesión cerebral. Todo con el plan de no alterar demasiado el medio interno. Una diálisis intermitente es bastante agresiva y puede remover líquidos, remover solutos, sustancias, de una manera no tan controlada como lo hacen las terapias lentas en pacientes críticos. En pacientes que tienen una injuria renal, que están estables en piso, obviamente que no habría ningún problema en hacerles las terapias intermitentes. Ahora, aquí también se habla un poco y eso mismo, miren, en América Latina, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta realidad, no nos queda más que enfrentarla. La mayoría de las unidades de diálisis tienen hemodiálisis intermitente, que no es la ideal para un paciente crítico. Es menor la cantidad de pacientes que pueden, de unidades, de centros de diálisis, de países que pueden ofertar las otras terapias que se supone son un poco mejores en estos pacientes críticos. Pero no es que no haya en el resto de Latinoamérica, claro que sí, claro que hay, pero lo cierto es que disponemos más de estas terapias intermitentes. Entonces, ¿cuándo iniciamos la terapia de reemplazo? Esa también es otra pregunta clave. ¿Es un inicio precoz? ¿Es un inicio tardío? Y bueno, tendríamos que acordarnos qué es precoz y qué es tardío, ¿no? Precoz es cuando el paciente está pues recién ingresando a terapia, cuando el paciente está marcando ese incremento leve, casi que nadie da bola de injuria renal aguda, cuando ese paciente está apenas poniéndose acidémico o ya está requiriendo vasoactivos. Entonces,
Ese es un inicio precoz, ¿no? Tardío es cuando ya la injuria renal aguda está estabilizada, el paciente está en edema, en anasarca, entonces ahí ya no hay mucha duda. Pero la disquisición es a este nivel, cuando el paciente está en esta etapa previa que ya hemos comentado tanto de la injuria renal aguda. Entonces, probablemente hay estudios que sí respaldan y defienden el ingreso precoz. No es una conducta absoluta, pero pareciera que la balanza se inclina por iniciar de manera más precoz, porque aquí vemos que aquellos que han iniciado con, con de una manera precoz, la sobrevida es un poco mejor que aquellos que han iniciado tarde. Y esto se mide en términos de urea, de creatinina, de esos valores, ¿no? No hay que esperar a que esté con 5 para empezar la diálisis, sino con esos pequeños cambios que ya hemos dicho, junto a otras variables que hay que tomar en cuenta, pareciera que es mucho mejor iniciar antes que tardíamente una injuria renal. ¿Qué dosis aplicar? Esto también tiene que ver un poco ya con algo de especialidad, pero se ha visto que una dosis de 35 mililitros kilogramo hora en terapias lentas es la ideal, porque si seguimos aumentando, no hay una mejoría sustancial. Pero la diferencia sí es grande entre iniciar con 20 mililitros kilo o 35. Aquí sí hay una diferencia estadísticamente significativa, pero entre subir de 35 a 45 ya no hay una diferencia que valga la pena remarcar. Muy bien, entonces las conclusiones son esas: que la evaluación y el tratamiento de pacientes con injuria renal aguda requiere tomar en cuenta conceptos relacionados al diagnóstico. Ya hemos dicho, la injuria renal aguda es un síndrome que puede instalarse precozmente mucho antes de que la creatinina se eleve. Entonces tenemos que estar atentos para ese reconocimiento oportuno en el momento en que podemos intervenir y modificar algunas situaciones para que el paciente no empeore su condición. Los líquidos y medicamentos vasoactivos deben ser manejados de manera cuidadosa y oportuna. Ya hemos visto que es mejor. Tanto un volumen circulante inefectivo como un incremento en el volumen intravascular pueden causar daño. Los pacientes en riesgo con injuria renal aguda requieren vigilancia estrecha de su estado hemodinámico. Y estas finales palabras al respecto de cuándo iniciar la diálisis: no existen reglas absolutas, pero temprano es mejor que demasiado tarde. ¿Qué modalidad emplear? Obviamente que nosotros quisiéramos emplear las terapias de reemplazo lentas, pero no tenemos, entonces tenemos que utilizar la que esté disponible. ¿Qué dosis emplear? La suficiente. En las terapias lentas, extendidas, en las terapias intermitentes, eso ya lo tenemos que ir manejando nosotros. Ahí no aplica esa dosis que les he mostrado, porque eso es para terapia lenta. ¿Cuándo suspender la diálisis? También este es un detalle muy importante. Tenemos que ir evaluando continuamente, frecuentemente al paciente, porque él puede recuperar la función renal. Entonces, en ese momento tenemos, por supuesto, que suspender la diálisis, o finalmente, cuando su evolución no es favorable, también está la posibilidad de adecuar el esfuerzo terapéutico. Entonces, chicos, esa es la injuria renal aguda, y ahora en 10 minutitos les voy a comentar un poquito de la enfermedad renal aguda, de la enfermedad renal crónica, que es también el otro tema que nos ha quedado un poco corto el tiempo. Entonces, ahora mismo paso a la enfermedad renal crónica, por favor. Ay, a ver, aquí voy a compartir. Tenemos unos minutitos. Yo también ya tengo mi clase, pero no puedo dejar de darles porque es nuestra última clase. Y quiero dejarles algunos tips nada más de la enfermedad renal aguda, de la enfermedad renal crónica, que nos va a obligar a hacer un pasaje rápido de este tema. Entonces, los objetivos aquí ay, Dios mío, ¿ya dónde está esto? Aquí está. Los objetivos de este tema eran precisamente volver a hablar de lo que es esta definición de la enfermedad renal crónica, ya en ese continuo que se enlaza con la injuria renal aguda. Valorar las guías para el diagnóstico, porque también hay guías y tratamiento de la enfermedad renal, y hablar un poquito
del tratamiento. ¿Por qué es tan importante la enfermedad renal crónica? Porque al igual que la injuria renal aguda, de repente mucho más, por supuesto, mucho más, es una epidemia a nivel mundial que también tiene un alto impacto sanitario, social y económico, y es un problema de salud pública. Los alumnos que pasan por el hospital Viedma se dan cuenta que una buenísima parte de pacientes tienen problemas renales y otra buena parte ya están en diálisis. Entonces, esto necesita un enfoque multidisciplinario y las causas de la enfermedad renal crónica residen en trastornos de alta prevalencia. Entonces, estamos también ante una situación que eventualmente podría prevenirse, porque la causa número uno de la diabetes, de la enfermedad renal crónica, es la diabetes mellitus. Pero tenemos pilas de pacientes diabéticos muy mal controlados que obviamente luego engrosan las filas de los pacientes renales crónicos. Y en la definición de la enfermedad renal crónica, tenemos esta nuevamente recurriendo a las CADIGO 2012 con actualización el 2023 que recién va a salir, y lo que dice de la enfermedad renal crónica, que es la evidencia de anormalidades funcionales o estructurales del riñón por más de 3 meses. Entonces, esta es la clave aquí para hablar de enfermedad renal crónica, como vimos ayer en ese continuo. Aquel paciente que tenga enfermedad funcional o estructural, pero por más de 3 meses, ya tenemos que considerar que es un paciente renal crónico. Y una vez que ya lo hemos catalogado como crónico, entonces se hace la clasificación en base a la etiología, la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. En realidad acá en CADIGO tomamos en cuenta el filtrado glomerular calculado a partir de la creatinina y el grado de albuminuria que tiene. Entonces aquí se generan estos estadios que los vamos manejando ya para poderle poner como secundariamente a su diagnóstico de ERS cuál es el estadio en el que se encuentra, y por supuesto sabemos que los desenlaces peores en estos pacientes son aquellos que están en etapas avanzadas y que tienen una proteinuria o una albuminuria masiva. Y aquí para recordarles una vez más que también es un paciente con enfermedad renal crónica, aquel que no tiene ninguna alteración evidente, pero tiene un filtrado glomerular menor a 60, calculado por seca de EPI por más allá de 3 meses. Entonces, en esos pacientes que ya son considerados CRC, hay que también tomar en cuenta las patologías de base que puede tener, ¿no? Como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el hipotiroidismo. Y aquí nuevamente les muestro este modelo conceptual de la enfermedad renal crónica, que en realidad se acuñó primero, pero luego se le ha sumado la injuria renal aguda. Entonces, esto es lo mismo que les he mostrado para la injuria renal aguda, donde es un proceso en el que un paciente puede comenzar sin ninguna alteración, tener factores de riesgo, llegar a un daño, disminuir su filtrado, instalarse una falla renal y terminar en una complicación que es la enfermedad renal crónica, con muchas otras complicaciones que trae aparejada la enfermedad renal crónica, pero aquí estamos viendo esa continuidad. Entonces, no podemos ya divorciar lo que es un paciente con injuria renal aguda que puede progresar a una enfermedad renal crónica. La importancia de hacer el seguimiento a estos pacientes que hacen injuria renal aguda, porque tienen hasta un 30% de luego quedarse como renales crónicos. Luego, la etiología de la enfermedad renal crónica es muy importante, es un poco diferente a la injuria renal aguda, pero tiene que ver básicamente con fenómenos que afectan a el glomérulo como tal, a los túbulos, enfermedades vasculares de los vasos, y también a pacientes que tienen problemas congénitos heredados. Entonces son múltiples las causas, ustedes las conocen, pero la idea es que, o más bien lo que es definitivo, que la causa principal de enfermedad renal crónica en el mundo es la diabetes mellitus. Acá tenemos una vez que ya tenemos una enfermedad renal crónica, ya hemos dicho que le asignamos la categoría que le corresponde. La albuminuria es importante porque también se ha visto que la concentración de la albúmina en el paciente enfermo tiene un carácter pronóstico.
Así que a mayor albuminuria, dependiendo cuál sea su contexto, también hay un peor pronóstico. Por eso es que se ha incorporado para hacer la definición para tener la definición de ERC. Los factores de susceptibilidad son varios, incluso ser mayores de 65 años, porque van envejeciendo los riñones, pero no necesariamente los mayores de edad tienen enfermedad renal crónica, pero es un factor de riesgo que hay que verlo. Historia familiar es muy importante, el bajo peso al nacer incluso puede ser un factor predisponente, y también la pertenencia a minorías étnicas. Por este problema que no sé si van notando, el problema de la enfermedad renal crónica, de la injuria renal aguda, tiene mucho que ver con la salud, con la educación. Es casi lo mismo que con la tuberculosis. Son enfermedades de la pobreza. No todas, por supuesto que no, pero en general tiene mucho que ver la condición de salud y las condiciones socioeconómicas y culturales y de educación en las que se encuentran los pacientes que más sufren este problema. Aquí decimos, ese bajo nivel educativo y de ingresos es un factor de susceptibilidad para desarrollar enfermedad renal crónica, porque estos señores no van a tener acceso a la salud, no les va a interesar ir a hacerse ver, porque desconocen la gravedad de esta enfermedad. Los factores de progresión, hemos visto factores de susceptibilidad, los factores de progresión son factores no modificables, que no podemos hacer mucho, pero sí los modificables. Entonces aquí entra lo que son los pacientes con diabetes que están hiperfiltrando, los pacientes hipertensos que no se controlan bien, los pacientes que están dislipidémicos, los pacientes que fuman, los pacientes obesos. Entonces aquí también se puede hacer mucha intervención para evitar la progresión. Y la progresión de ERC, bueno, es innegable en muchos casos y hay que reconocerla, ¿no? Hay que tomar en cuenta la nefropatía diabética, cómo va a ir progresando en el tiempo lo sabemos, los factores no modificables no hay mucho que hacer, y hemos comentado que en estos pacientes con estas enfermedades prevalentes, si no los controlamos, entonces la enfermedad renal crónica es una consecuencia, pero invariable y muy rápida. ¿Qué tenemos que hacer cuando un paciente ya tiene una enfermedad renal crónica instalada? Entonces, también tenemos que empezar a valorar ciertas situaciones que hay que tratar de controlar. A partir del estadio 1 puede haber una sobrecarga de volumen, la hipertensión puede comenzar a molestar, alteraciones electrolíticas. A partir del estadio 3 ya tenemos alteraciones del metabolismo fosfocálcico, tenemos que empezar a ver factores nutricionales, y a partir de los estadios 4 y 5, entonces ya tenemos que empezar a definir si este paciente ya va a ser tributario de terapia dialítica, que en realidad tendríamos que empezarlo a preparar ya acá, para evitar precisamente ese ingreso precipitado en emergencia a la diálisis. Entonces, este es el manejo que cumple no solo el nefrólogo, en los segundos niveles, los médicos internistas podrían encargarse de valorar esta evolución y tratar de limitarla, disminuirla, precisamente controlando estas cosas que no son privativas de los nefrólogos. Bueno, ya no les voy a comentar mucho de los aspectos fisiopatológicos, pero ustedes saben que tiene mucho que ver la angiotensina, que el problema de la enfermedad renal es una disminución del número funcionante de nefronas, que termina en una glomerulosclerosis, y es ahí donde se instala la falla renal, porque ya no hay elementos como el glomérulo, que es la unidad funcional por excelencia para poder cumplir su misión. Y entonces se instala la uremia, que es este estado asociado con retención de productos, del metabolismo, y que se caracteriza precisamente por un incremento de urea en sangre secundaria a disfunción renal. Aquí lo que quería comentarles es que, miren, en ningún momento hemos hablado de la urea como un elemento que valora la función renal, porque no es el mejor. Pero cuando hablamos toda este síndrome llamado urémico. Y ahí, por supuesto, también se suma todo lo que es ya la alteración del medio interno. Hay una acidemia,
un catabolismo proteico y toda la alteración de los electrolitos, hipercalemia, hiponatremia y todo lo demás. ¿En qué termina este daño? No solo con una disfunción del órgano, sino que se suma el daño cardiovascular. Gran cantidad de pacientes renales crónicos terminan muriendo más por un problema cardiovascular antes de llegar a diálisis. Entonces, este también es otra connotación importante de la enfermedad renal, el daño cardiovascular que se produce por esta calcificación vascular, la cardiomiopatía que se establece, puede generar una cardiopatía isquémica, una enfermedad valvular. Entonces, el daño cardiovascular es la causa número 1 de muerte en pacientes incluso antes de entrar a la diálisis. Y precisamente es esto lo que se ve acá, que aquí tenemos en la población normal, con cuál es la mortalidad, pero miren en aquellos que ya están en diálisis, la causa por todos la mortalidad en todo grupo etario es mucho mayor, obviamente que más en los gerontes, pero siempre hay un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes renales crónicos y mucho más en diálisis. Se generan anormalidades hematológicas, ya es conocido por ustedes la anemia que se va instalando, que siempre la tenemos que buscar por alteraciones en la generación de la EPO y por una menor sobrevida que tienen los glóbulos rojos en estos pacientes. Estas son las causas. También hay una deficiencia de hierro, de folatos. La inflamación es una causa muy importante de anemia en estos renales que están inflamados. Es otra característica del fenómeno inflamatorio que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica. También hay alteraciones en la hemostasia, alteraciones hemorrágicas, disfunción plaquetaria, ni qué decir en el aspecto endocrinológico, los varones y las mujeres empiezan a tener problemas en la fertilidad, las mujeres amenorrea. También hay alteraciones neurológicas, la famosa encefalopatía urémica, que lo que generan son alteraciones cognitivas, neuromusculares y autonómicas. No nos ha faltado oportunidad de ver estos pacientes que realmente ingresan con un compromiso neurológico por la tamaña intoxicación de tantas toxinas, de tantas sustancias que tienen en el organismo y por ende también en el cerebro. Entonces acá la encefalopatía urémica no es difícil, no es fácil de discriminar de otras, pero bueno, uno cuando ve una creatinina de 15, una urea de 300, es difícil creer que pueda tener otra causa, a pesar de que tenga alguna enfermedad intercurrente. Pero esta es la famosa encefalopatía urémica, pero no es absoluta, es difícil de discriminar, aunque siempre vamos a pensar en ella cuando hay pacientes con una azoemia muy elevada. Esos son los síntomas de la encefalopatía urémica. Estos son los síntomas y signos que van evolucionando conforme la enfermedad avanza. Hemos dicho que, bueno, no, recién les digo que la enfermedad renal crónica es en general una enfermedad muy bien tolerada, es asintomática, los riñones se caracterizan por no generar síntomas muy notorios en gente que no sabe mucho y no conoce mucho de salud, entonces puede pasar desapercibida hasta etapas bastante avanzadas de la misma. Es por eso que no es infrecuente que en el Hospital Viana recibamos pacientes jóvenes que teóricamente estaban de lo más bien y los 2 últimos meses empezaron a sentirse mal, vomitando, perdieron peso y ahí aparecen con una creatinina de 15, de 300. Impresionante cómo, unido a este problema de poca educación, de pobres recursos, y un riñón que es noble o no sé si tonto, que aguanta lo más que se puede sin manifestar síntomas, es lo que hace que lleguen pacientes, N pacientes, con daño renal avanzado, donde la causa ya no la podemos definir. Y finalmente, entonces, el tratamiento de la enfermedad renal crónica pasa por intervenciones a todo nivel, en todas las alteraciones que hemos ido viendo. Tenemos que manejar la anemia, tenemos que controlar la hipertensión arterial, la sobrecarga de volumen, la enfermedad cardiovascular, por supuesto, la educación y la disciplina de estos pacientes es importantísimo. Y cuando llegue el momento, tenemos que iniciar la diálisis y plantear la mejor opción, que es el trasplante. Y la hemodiálisis, que es un fenómeno, un proceso de depuración extracorpóreo, que también es más una entidad de especialidad, pero para que sepan que nosotros tenemos 158 pacientes en diálisis en el Hospital Viedma que reciben esta terapia
de circulación extracorpórea que les salva la vida, sin duda, pero no es la única. La mejor, la mayor, la más recomendable es el trasplante. El trasplante renal, que está visto que es el mejor tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica, porque es más eficaz en cuanto a supervivencia, calidad de vida, rehabilitación física, social y costo. Costo, ¿por qué? Porque si vemos aquí, miren la comparación entre trasplante y diálisis, el costo inicial del trasplante puede ser un poco grande, porque claro, hay que darle inmunosupresores y demás, pero a la larga disminuye notoriamente. En cambio, el de diálisis se mantiene en el tiempo en cuanto a costos. En cuanto a sobrevida, ni qué decir, el trasplante, miren la sobrevida a 5 años, es muchísimo mejor que un paciente en diálisis. Pero ¿cuál es el principal problema del trasplante aquí en Bolivia y en el mundo? Es la escasez de donantes. Eso es lo que tenemos, una escasez enorme en la que hay que trabajar mucho. Sin donantes no hay trasplante, eso está claro. Así que nuestra misión es trabajar para mejorar la donación, no solo en vivo, que nosotros tenemos mucho donante vivo, pero más bien donante fallecido. ¿Y cómo se ha logrado y cómo se debería lograr trabajar en esta situación de mejorar los donantes fallecidos? Es a través de un proceso, un procedimiento muy depurado, muy sistematizado, que lo han logrado en España. En España tienen el famoso plan, el programa de trasplante español, que es exitoso, es el número 1 en trasplante con donación fallecida, precisamente porque siguen unos pasos, porque han trabajado increíblemente, porque tienen una organización que supervisa todo. Entonces, ese es nuestro desafío. Nosotros tenemos ese reto de implementar este modelo español que se llama. Tiene que ver con la idiosincrasia, eso es lo que se dice, que los pacientes en Bolivia que no donan porque aquí hay una idiosincrasia diferente. Pues déjenme decirles que en España los bolivianos donan a la par de los españoles. Entonces, nada de idiosincrasia ni nada. Lo que pasa es que se ha podido definir que los bolivianos en España se dan cuenta que hay un sistema transparente de procuración de órganos, equitativo, y entonces es precisamente ese modelo famoso, también establecido ya desde hace muchos años, que los lleva a los bolivianos, que aquí se están negando como exquisitos, a donar lo mismo en España. Entonces, ese es el gran desafío de todos nosotros, es hablar de trasplante, porque la fila y la carga de pacientes renales es increíble. Estamos teniendo muchos pacientes renales crónicos y no van a alcanzar máquinas para dializarlos. Tenemos que potenciar el trasplante y ese es un gran desafío para todos nosotros, que cada uno de ustedes hable en su familia, si en algún momento ha pensado que si le llegara a pasar algo, quieren donar un riñón, decirlo en vida, para que así cuando pase, esperemos que no pase, pero si pasa, puedan respetar su voluntad y entonces dispongamos de ese pool de donantes que necesitamos para mejorar el trasplante. Listo, chicos, ahora sí ha sido la más larga de las clases y la última, pero era importante terminar de mostrarles esto. Y bueno, les agradezco mucho. Ya sabíamos que esto no es obligatorio y también estas clases yo realmente creo que a la larga tendrían que desaparecer porque todos tenemos a mano la información, solamente hay que sistematizarla. Pero en fin,